Efesios capítulo número 5. Amén. Durante estos días hemos estado estudiando, amados, un pasaje de la Escritura que está basado en Efesios, y hemos estado hablando acerca del sometimiento unos a otros. Amén. Hace 15 días hablamos, amados, precisamente del sometimiento de las esposas hacia los esposos. Hace 8 días hablamos del sometimiento de los esposos a las esposas. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca del sometimiento de los hijos. ¿De acuerdo? Téngalo presente. Acerca del sometimiento de los hijos. Y para eso vamos a estudiar Efesios capítulo número 6, Efesios capítulo número 6, versículo 1 al versículo número 3. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Me confirman cuando ya lo tengan. Amén. ¿Lo tienen ahí? Aquí lo vamos a proyectar. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Se pueden sentar, amados. Hoy vamos a tener una palabra que nos va a edificar mucho. Los niños salieron a su clase, pero este tema, amados, el título del mensaje se llama Hijos obedezcan. Tenga presente ahí para los que apuntan: hijos obedezcan. Y hoy vamos a hablar acerca de los hijos, del sometimiento unos a otros, pero también del sometimiento de los hijos. Ya hablamos del sometimiento de la esposa, del esposo, y hoy vamos a hablar del sometimiento de los hijos. Amén. Quiero, para iniciar, amados, decirle que en el hebreo la palabra Abba o Ab se usa en varios sentidos para hablar de la paternidad. Se considera que un padre es un progenitor, una cabeza de una casa o de una familia, un originador de una nación, un fundador de una clase o una profesión, un protector, un iniciador u originador de algo, y también se usa como una expresión de respeto. Lastimosamente hoy en este tiempo muchas personas crecimos sin padre. No sé si es su caso, fue el mío. Solamente nos criamos con una figura materna, ¿cierto? En mi caso yo me crié con mi madre y mi abuela, porque mi padre no estuvo conmigo desde que estuve muy pequeño. Y lastimosamente, amados, eso trae muchas consecuencias a nuestra vida, ¿de acuerdo? Muchas consecuencias a una familia y muchas consecuencias en una sociedad y en una nación. Quiero decirle que la nación se compone de familias. Y si una familia se fragmenta una familia, se fragmenta un núcleo, se fragmenta una sociedad y se termina fragmentando la nación. Muchos de nosotros de pronto somos padres, ¿sí? Pero también quiero decirles que todos nosotros somos hijos. Todos nosotros somos hijos de alguna manera. Ahora, hay 3 tipos de paternidad que yo le quiero hablar en esta mañana. Primero, está la paternidad de Dios. Todos nosotros podemos tomar a Dios como Padre si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pero también, amados, es importante tener en cuenta que aparte de Dios como Padre, también todos nosotros tuvimos un Padre terrenal. Amén. Unos nos criamos con nuestro padre, otros no nos criamos con nuestro padre, pero todos los seres humanos tuvieron en algún momento un progenitor,
un padre biológico. Y tercero, también quiero decirles que hay algo que se llama la paternidad espiritual. La paternidad espiritual son las personas que tienen autoridad espiritual sobre nuestra vida y que se considera también que ejercen una figura de paternidad y autoridad sobre su vida. ¿De acuerdo? Hay algo importante, amados, y es que les quiero decir algo que es un principio espiritual. Téngalo presente mucho. ¿Ya? Primero, hijos rebeldes, padres obedientes o rebeldes. Quiero decirle, amados, que los hijos son un reflejo de los padres. Los hijos son una copia exacta de sus padres. ¿Cuántos creen eso? Es así, hermanos. Y así uno tiende a pensar que no, así es de acuerdo a la palabra de Dios. Hijos rebeldes van a engendrar padres rebeldes. Hijos perezosos es porque hay padres perezosos. Hijos diligentes es porque hay padres diligentes. Padres con un carácter estable va a engendrar hijos totalmente estables. Y muchos de nosotros somos, o todos nosotros somos el resultado, yo creo que en un 95-97% de lo que nuestros padres hicieron de nosotros desde que éramos muy pequeños. Entonces el orden es simple. Aquí el versículo bíblico nos da algo interesante en el verso 1 del capítulo 6. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces yo quiero que en esta mañana usted se coloque en la posición de hijo, porque usted es hijo. ¿Cuántos tienen vivos a sus papás? Levante la mano. La mayoría, ¿cierto? ¿Cuántos tienen vivo a Dios? Pues todos nosotros, o sea, usted es hijo también. ¿Cuántos tienen como paternidad espiritual a un pastor de una iglesia o a una autoridad espiritual sobre su vida? El hecho de que uno sea pastor ya le da una autoridad sobre las personas que están a su cuidado en una congregación. Y si usted se somete a la iglesia y se somete al pastor, usted tiene que entender que el pastor se vuelve también un padre espiritual para usted, para guiar su vida, para orientar. Lastimosamente hoy la orfandad trae muchas consecuencias a las personas, y algo importante que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente. La orden de Dios para los hijos es obedecer a sus padres. Eso no significa, amados, que los hijos tienen una responsabilidad de obedecer, sino que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos la obediencia. Ahora yo le hago una pregunta a usted que ha venido en esta mañana y que es padre o que va a ser padre. ¿Usted sí le ha enseñado a su hijo la obediencia? Porque si usted no le ha enseñado a su hijo la obediencia o no le enseñó a su hijo la obediencia desde su niñez, quiero decirle que usted no amó realmente a su hijo. Porque la Biblia dice que el padre ama y disciplina a aquel que toma por hijo. Así como el Padre Celestial nos disciplina y es un ejemplo, nosotros debemos también disciplinar a nuestros hijos. Dice el libro de Proverbios: el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Y muchos hijos hoy son una vergüenza para su familia precisamente porque no se les enseñó la disciplina. Por eso la instrucción del texto es: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Es una instrucción justa. Miren, amados, nosotros no necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo desobedecer, porque ellos ya tienen una naturaleza caída. ¿Sí sabía? Sus hijos, mis hijos y todos nosotros los seres humanos tenemos la naturaleza de Caín, una naturaleza caída, la naturaleza de Adán, que desobedeció a Dios cuando Dios le entregó una instrucción. Adán pecó cayendo en la desobediencia, y la desobediencia es el acto de no acatar una norma que se tiene por obligación de cumplir, o es resistir o desacatar a la autoridad de los padres. Ahora yo le pregunto, ¿cómo le fue a usted con la autoridad versus sus papás? ¿Fue usted obediente cuando era niño? ¿Fue usted desobediente? ¿Cómo le va hoy en día, ya que es adulto, con la relación en sus padres, con la relación hacia sus padres? ¿Cómo está en este momento? Quiero decirle que es fundamental que uno como padre le enseñe autoridad a su hijo y el niño crezca sabiendo obedecerlo a usted y aprendiendo a obedecer a Dios.
¿Usted sabe por qué mucha gente no tiene una relación correcta con el Señor? Porque no tuvieron una relación correcta con sus padres. Entonces le quiero decir algo, el padre o la madre, vamos a hablar de, cuando hable de padre hablo de los dos, es lo más cerca que tiene un niño de ver a Dios. No podemos ver a Dios por el pecado. Entonces lo más cercano a Dios son nuestros padres. Imagínense la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. La pregunta es, ¿usted se parece a Jesús? ¿Yo me parezco a Jesús para reflejarle a Jesús a nuestros hijos? Usted pensará, bueno, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver mucho. La disciplina es a lo que debe llegar todo padre en la educación y en la formación de sus hijos. Y usted, si es adulto hoy y entiende este principio, va a entender que hoy usted debe aprender a disciplinar a sus hijos, pero usted también debe autodisciplinarse, porque ya no tiene un padre que le esté dando correa, pero tiene usted un padre que es Dios, el cual lo disciplina a usted de diferentes maneras. Hay algo importante que nosotros como padres le podemos enseñar a nuestros hijos. Y quiero decirle, cuando una persona tiene sus hijos y esos hijos son grandes y se vuelven adultos, yo quiero decirle algo, y es que usted no pierde la autoridad delante de sus hijos. Usted seguirá siendo el padre de sus hijos así tengan 80 años. ¿Sí lo cree o no lo cree? No sé si se acuerda, pero en el tiempo antiguo el papá o la mamá le hacían a uno una medio mueca y usted ya sabía todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Se tenía que ir para el cuarto, encerrarse, arreglar la cama, atender, hacer el oficio, solo con la mirada de la mamá o del papá. ¿Sí o no? Pero hoy ha cambiado mucho el trasfondo. Hoy no es así. Por eso se necesita volver a enseñar la disciplina de los padres a los hijos. Usted como papá debe enseñarle a sus hijos disciplina. Tengan 5 años, tengan 12, tengan 13 o tengan 32 años. Siguen siendo sus hijos y usted puede enseñarles a sus hijos la obediencia. ¿Cómo lo va a hacer? Ahora, quiero decirle algo, con los niños hay unas maneras, pero con los adultos también hay otras. Pero uno puede influenciar a sus hijos. Yo quiero que usted se sienta hoy hijo, pero también se sienta padre. Usted puede influenciar a sus hijos de dos formas. La primera es a través de la enseñanza de la obediencia. Lastimosamente los abuelos se vuelven alcahueta de los nietos, ¿cierto? Con los hijos fueron duros, pero con los nietos hacen que los nietos les hagan fiestas. Y eso no debe ser así. Aunque uno sí, digamos, disfruta más a los nietos, usted debe entender que a los nietos también se les debe enseñar disciplina porque son también sus hijos. ¿No ve que son hijos de sus hijos? O sea, le pertenecen a usted como abuelo. Por eso dicen abuelos que quieren más a los nietos que a los hijos. ¿Será verdad o no será verdad? Acá hay varias abuelas que dicen, sí, eso es cierto, uno quiere más a los nietos. Claro, porque no le toca a usted directamente la responsabilidad y solo consentirlos. Pero usted puede influenciar sobre ellos para que ellos tengan una influencia. Entonces, lo primero, usted les puede enseñar disciplina. Pero lo segundo, usted les puede mostrar a través del ejemplo. Amén. ¿Qué quiere decir? Usted, ¿cómo le puede enseñar a un hijo a que sea obediente? Pues usted siendo obediente, porque la gente no es tonta. Si hay un padre que es obediente y le enseña obediencia a sus hijos le van a captar y le van a aprender a obedecer. Y van a decir, mi papá es obediente, yo también soy obediente porque él lo hace. Él me enseña con el ejemplo. Y algo importante dice aquí la palabra, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. El apóstol nos da razones para que los hijos obedezcan a los padres, pero lo primero que dice es obedecer en el Señor. ¿Qué quiere decir en el Señor? Quiere decir que usted le debe enseñar a sus hijos el temor y la obediencia al Señor. Hoy los papás enseñan a los hijos a meterse en las redes sociales, les dan el celular, les enseñan a entrar a internet, pero lastimosamente no les enseñan la palabra de Dios. ¿Y qué es más importante? Yo quiero decirle, ¿qué es más importante para un hijo? ¿Que el niño sepa manejar redes sociales o que sepa la palabra de Dios? Pues yo quiero decirle algo, si su hijo aprende la palabra de Dios, si aprende el temor de Dios, el éxito para su hijo está garantizado. Por eso dice la palabra de Dios aquí, esto es justo, usted tiene que enseñarle a su hijo la justicia. Miren, amados, es tremendo, como hoy en día usted puede ver. Inclusive hay videos donde los mismos papás enseñan a robar a los hijos, ¿no?
Entonces se va el señor, se mete a un supermercado y coge y mete al chino y lo carga y sale con el pelado. Eso es hacer precisamente un hijo del infierno, dice la palabra. O sea, el padre está enseñando a su hijo a ser un delincuente y maldición vendrá sobre ese niño. Es lo que a veces muchos padres no entienden. Y lastimosamente, amados, muchos hijos hoy no quieren obedecer, hoy son rebeldes con sus padres, hoy menosprecian a sus padres, hoy ven a sus padres como si fueran algo pequeño. Y resulta que Dios no quiere eso, Dios quiere totalmente todo lo contrario. Por eso usted debe educar a sus hijos a ser justos y a ser hombres y mujeres piadosos. ¿Qué es piadoso? Que tengan temor de Dios. Hoy muchos padres, lastimosamente, el día del domingo es el día de ¿qué? De pasar el guayabo, ¿cierto? El día domingo es el día del asado. El día domingo es el día de ir a ciclovía. El día del domingo es el día de fútbol. El día domingo es el día de micro. Pero para muchos el día domingo no es el día del Señor. Y aunque no estoy diciendo que estas cosas sean malas, por el contrario, son buenas. Lo primero que un padre debe enseñarle a sus hijos es amar y honrar al Señor. Y ahorita vamos a ver algo interesante para que usted tenga en cuenta. Pero quiero devolverme nuevamente a hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo es usted hoy como hijo? Póngase a pensar por un momento. ¿Tiene subido a sus padres? ¿Sí? La mayoría levantó la mano, ¿cierto? ¿Usted cómo es como hijo? Vamos a ver algo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo número 2 de Efesios capítulo 5, verso 2, que es uno de los 10 mandamientos, es el quinto mandamiento de la ley de Dios. De los 10 mandamientos, ese mandamiento está en la mitad. Y mire lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Usted sabía que detrás de los mandamientos de Dios hay promesas y bendiciones para la vida de la gente? Entonces la gente no entiende y piensan que Dios es un Dios autoritario que está en el cielo y le dice a la gente no haga, no haga, pero no le explican por qué. Cuando Dios te dice a ti no hagas, es porque Dios sabe que eso trae consecuencias para tu vida. Pero por el contrario, cuando el Señor te dice haz esto, es porque Dios quiere bendecir la vida de las personas. Por eso dice aquí, honra a tu padre y a tu madre. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Lo dice ahí la palabra, subrayémosla. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida o no quiere? ¿Sí? Y hasta este momento, ¿cómo le ha ido? Más de uno se queda pensando, ay Dios mío. Gloria a Dios, a usted le ha ido bien, hermano. Pero hay gente que no le ha ido tan bien. Y hay gente que quisiera que le fuera mejor, pero no le va mejor. ¿Saben por qué? Porque no cumplen este mandamiento. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, los adultos ya no estamos sometidos a obedecer como los niños a nuestros padres, ¿cierto? Ya usted no es un niño, ahora usted es un hombre o una mujer, pero ahora usted sí tiene una responsabilidad y es honrarlos. ¿Qué es honrarlos? 1, respetarlos. 2, bendecirlo. 3, no hacerlo sufrir. Porque hay gente que no, pues yo le doy a mi mamá 100,000 pesos y ya, sí, pero usted la hace sufrir, hiere su corazón, usted está haciendo mal hijo. Así tenga 80 años. No aprovecharse de sus padres, no menospreciar a sus padres, no insultar a sus padres. Amén. ¿Quieren que les diga una cosa? En la tradición cristiana, los cristianos dividieron los 10 mandamientos en dos partes. Los primeros 3 tenían que ver con el hombre y Dios. Y los otros 7 o 6 tenían que ver con el hombre y sus semejantes, pero los judíos no. Ellos dividieron los mandamientos y el quinto mandamiento hacía parte de la relación de Dios y yo. Miren, para el judío honrar a los padres es muy importante, supremamente importante honrar a los padres. Y hoy lastimosamente, sobre todo en la cultura latinoamericana, no tenemos nosotros ese tipo de costumbre. Pero quiero hablarles de algo muy tremendo y lo vamos a ver en esta mañana. Consecuencias de no obedecer ni honrar a los padres. ¿Usted sabía que hay consecuencias por no honrar a los padres?
Así usted tenga 80 años, si tiene sus padres vivos, usted tiene una responsabilidad de acuerdo a lo que dice la palabra, debe honrar a su padre o a su madre. Amén. Quiero que vayamos al libro de Proverbios capítulo 19. Voy a hablarles de básicamente 4 consecuencias de no honrar a los padres. Llámese padre Dios, llámese padre natural o biológico, o llámese padre espiritual. 4 consecuencias de no honrar a su padre o a su madre. Tenga presente eso porque a veces no se habla mucho de estos temas. Proverbios 19:26 dice la palabra de Dios para que lo tenga ahí presente. Primera consecuencia de no honrar a los padres se llama vergüenza y aflicción. ¿Cómo se llama? Repítalo, vergüenza y aflicción. Proverbios 19:26 dice: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cuando una persona se aprovecha y roba a sus padres, le roba la honra, le roba el dinero, le roba un bien, le roba una posesión. La Biblia dice que ese hijo que roba a su padre o que ahuyenta a su madre o que la aleja de sí, dice la palabra de Dios que es un hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Entonces, cuando una persona no es buen hijo y ejecuta este tipo de prácticas con sus padres, yo quiero decirle algo, viene para esa persona vergüenza y aflicción. ¿Usted quiere tener vergüenza y aflicción en su vida? Creo que no. Entonces la Biblia nos enseña en esta mañana a honrar a nuestros padres. Si una persona no honra a Dios, hermanos, si una persona no honra a su padre físico y de pronto no honra a su autoridad espiritual, esa persona va a traer vergüenza y aflicción. Si la roba, si la usurpa, miren, yo conozco muchos hijos que se aprovechan de sus papás ya cuando son ancianos, van y le roban sus casas, sus posesiones. Eso es una realidad, conozco casos por montones. El viejito allá ya casi que se muere y lo coge el hijo, lo lleva a una notaría, le dice que va a firmar un recibo, lo pone a firmar y mentira, le robó las escrituras de la casa. Sacan a los viejitos de sus hogares. Eso es robar, eso es tremendo, tremenda maldición y la gente no entiende. Dice que vendrá vergüenza y aflicción. Segundo, consecuencia de no honrar a sus padres, tengan presente. Nosotros como hijos y usted como padre debe enseñarle estos principios a sus hijos. No está mal que usted le enseñe a sus hijos a honrarlo. A veces los padres dicen, no, pues si no le nace a él, no, es que no le tiene que nacer. Usted se lo tiene que enseñar. Amén. ¿Quién se lo va a enseñar? Dígame, ¿quién le va a enseñar a un hijo a honrar a sus padres? ¿La señora de la tienda, el vecino? Usted como padre tiene que enseñarle a los hijos a honrarlo a usted para que ellos entiendan el valor de la honra, porque va a ser bendición para ellos. Si usted no le enseña a sus hijos a honrarlos, usted le está robando la bendición a sus hijos y le está robando la bendición a los hijos de sus hijos. Segundo, ruina económica y muerte prematura. Y esto lo he visto mucho. Mire lo que dice el libro de Proverbios 30:17. Libro de Proverbios 30:17, lo he visto mucho, hermanos. Ruina económica y muerte prematura. ¿Quién quiere morir prematuramente? Nadie. ¿Quién quiere vivir con ruina económica? Nadie. Pero ¿sabe qué a veces pasa? Y pasa porque la gente no honra a sus padres. Dice el libro de Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre, o sea, el que habla mal de su padre, el que lo trata con palabras mal, y menosprecia la enseñanza de la madre, tremendo, ¿no? Escarnece a su padre y a su madre la tienen poco. Dice, los cuervos de la cañada lo saqueen y lo devoren los hijos del águila. Acuérdese que el cuervo y el águila son animales carroñeros, que comen de lo muerto. Y dice que el hijo que hace ese tipo de cosas, que escarnece, que habla mal, por eso nunca hable mal de sus papás y de su mamá, ni de una autoridad espiritual, ni hable mal de Dios, ni blasfeme. Dice que vendrá ruina, dice, lo saqueen los cuervos, lo van a saquear. Por eso hay gente, mire, yo conozco personas que emprenden un negocio, la roban, emprenda otra cosa, se le quema, no sé, que nunca le prospera nada en la vida económicamente. Y siempre le trasladan sus deudas a sus padres.
¿Y sabe qué pasa? Que dice la palabra de Dios que va a venir ruina, siempre lo van a estar saqueando, siempre le van a estar quitando, siempre va a ser una persona que va a venir a reducción. ¿Usted quiere que Dios le añada? Mire, honre a su papá y a su mamá. Así ellos no se lo merezcan. La Biblia ahí no pone ningún condicional, no dice, si su papá fue buen papá, hónrelo. Si su mamá fue buena mamá, hónrela. En ningún momento usted ve eso. Es un principio divino y aunque ellos no se lo merezcan, entiéndalo que solamente el hacerlo hacia usted atrae bendición de Dios. En Levítico 29, miren lo que dice la palabra. Todo aquel que maldiga a su padre y a su madre, ¿qué quiere maldecir a los papás? Es hablar mal de ellos. Y hay hijos que les encanta hablar mal de los papás, sobre todo con otros familiares. Es que mi mamá, es que mi papá, es que no sé qué, y hablen mal. Dice, el que maldiga a su padre o a su madre se le dará muerte, dice aquí en Levítico. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa sea de sangre sobre él. Uy, tremendo. Una persona que maldice a sus papás, aquí es sentencia de muerte en el Antiguo Testamento. Y eso no ha cambiado. ¿Ustedes saben cuántos jóvenes mueren prematuramente porque siempre deshonraron a sus padres? Yo lo he visto mucho, jóvenes mueren jóvenes, y uno, pero ¿por qué? Iba uno a mirar su vida, eran jóvenes que no honraron a sus padres. Por eso, amados, usted debe enseñarle a sus hijos a honrarlo a usted como autoridad. Éxodo 21:15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Ahora dice acá el que hiera. ¿Cómo así el que hiera? El que le haga mal. He conocido casos donde los hijos le pegan a los papás, a los viejitos, los golpean. Y se cree esta persona que maltrata a sus padres o maltrata a su autoridad o cree que maltratando a sus padres va a lograr mucho. La Biblia dice que el que hiera a su padre o a su madre va a morir irremisiblemente. Ahora, esas heridas no solamente son físicas, también son heridas emocionales. Porque hay hijos que hieren a sus papás con sus palabras, hay hijos que hieren a sus papás con sus actos, hay hijos que le producen profundas heridas a sus padres. Por ejemplo, ignorar a los padres, eso es terrible, hermano. Yo he conocido casos que el hijo llega a la casa y ni determina a los papás. Le dice, usted es un fracasado, usted es una fracasada. ¿Saben qué? Se están trayendo ruina y maldición a sus vidas. Por eso usted debe enseñarle a sus hijos a honrarlo. Entonces, ¿usted quiere que su hijo sea bendecido económicamente? Enséñelo a honrarlo. ¿Usted quiere que su hijo no muera prematuramente? Enséñelo a honrarlo. Mire, en las pandillas, no sé si usted sabe algo de las pandillas, pero en las pandillas, como el 99% de los pandilleros mueren violentamente. El 95% de los pandilleros en las cárceles fueron hombres que crecieron sin la figura paterna. Son estudios que han realizado. ¿Por qué? Porque no tuvieron una figura de autoridad y no honraron a sus padres, porque nadie les enseñó a honrarlos y por eso viene sobre su vida maldición. No se someten a la autoridad, se vuelven rebeldes, van en rebelión y maldición acarrean para su vida. Entonces, si usted quiere para sus hijos que sean personas bendecidas, que sean personas económicamente prósperas, que sean personas que no mueran prematuramente, enséñelos a honrar a sus padres. La muerte prematura muchas veces es un indicio de que hay algo mal en los hijos. Y si su hijo se le levanta y lo trata mal y le dice hasta groserías, el responsable de que él sea así es usted, por no aprender a enseñarle disciplina. Por eso algo que yo le digo a los papás, mire, usted puede pasar los problemas que sea con sus hijos, pero lo principal es que usted no pierda la autoridad como padre de ellos. Así el chino tenga 50 años, saque la correa y dele, así el chino no le duela, porque saca uno la correa y le dice, ay, ya no me duele, no importa que no le duela, pero ese hecho, nomás ese hecho evidencia que usted tiene autoridad sobre sus hijos. Amén. Tercer consecuencia, maldición. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que desprecie a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. O sea que el que desprecia a sus padres, ¿qué quiere decir desprecia? Los tienen poco, los desprecia con sus palabras, los desprecia con sus actos. Dice que maldición trae, dice será maldito. ¿Qué quiere decir será maldito? Donde quiera que vaya le va a ir mal. Lo que quiera que haga no le va a funcionar. Miren, y este principio yo quiero decirles, es para todo el mundo.
Aquí la Biblia no es para los cristianos o los no cristianos o para los evangélicos y los no evangélicos. Estos son principios espirituales de Dios para todo el mundo. Conozco personas que no son creyentes, no son cristianas, no van a una iglesia, pero son buenos hijos. ¿Y sabe qué pasa? Les va bien. Porque están practicando el principio de la palabra de Dios, aún sin conocerlo intelectualmente. Al buen hijo, créame, al buen hijo le va a ir bien. Yo les conté la historia que me contaron hace un tiempo de un muchacho, se las voy a recordar. Me impactó mucho. Esta persona hoy es el director general de una de las empresas de vehículos de alta gama más importantes. Él en este momento es director a nivel nacional, un hombre muy importante con mucho dinero. Pero entonces él contaba la historia, él decía, mire, yo me vine, o sea, como que empezó mi carrera, él era mecánico, entonces lo contrataron en un concesionario de Volvo arreglando carros. Entonces como al tiempo alguien vio algo especial en el joven y le dijo, venga, ¿por qué no pasa a la parte de ventas? Y él dijo, no, a mí no me interesa, yo no quiero. Pasaron 2 años más y volvieron y le hicieron el ofrecimiento, le dijeron, venga, ¿por qué no pasa a la parte de ventas? Y a él como que le llamó la atención. Entonces en la historia él cuenta que él se pasó al área de ventas y le empezó a ir mejor, porque empezó a vender carros. Y resulta que como él sabía toda la parte mecánica, pues sabía explicarle bien a los clientes y al hombre le empezó a ir muy bien. Pero miren lo que pasó, y la persona que me contaba esa historia, yo le decía, es que él aplicó el 5.º mandamiento. Él resulta que dice que él se empezó a disparar, o sea, le empezó a ir súper bien, empezó a ascender y a hacer de todo. Fue un día que dice que él estaba hablando con sus padres. Ya era un hombre que estaba económicamente bien, está empezando a pagar ya estaba pagando su apartamento. Un hombre joven, y un día estaba hablando con sus padres y los papás de él lloraron porque no tenían dónde vivir. Decían, mi hijo, no tenemos dónde vivir, estamos desesperados. Ya eran personas adultas, mayores. Entonces él cuando vio a sus padres así, es que a él se le conmovió el corazón. Y sacó las llaves del apartamento y se la dio a sus padres y le dijo, tome papá, tome, esto es suyo. No, mi hijo, ese es su apartamento, usted se lo luchó. Le dijo, no importa. Yo sigo adelante, yo soy joven, pero tome, esto es para usted. Hermanos, dice, mire, no le miento, yo le entregué las llaves a mi papá y a mi mamá del apartamento y dije, yo sigo pagando y miro cómo hago. A los 3 días más o menos, le llegó una empresa y le compró 7 camionetas de un solo tacazo. 7 camionetas. Cada camioneta vale como 400 millones de pesos. Y le compraron 7, multiplique. Y de ahí en adelante el tipo se pegó y se disparó y ahora es director nacional de Volvo. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Será la suerte? Porque hay gente que piensa que es la suerte. No. Cumplió ese 5.º mandamiento. Honró a su papá, honró a su mamá y Dios lo honró a él también. Amén. Si usted quiere que sus hijos sean bendecidos, enséñelos a honrar a Dios y enséñelos a honrarlo a usted. O a su pastor, a una autoridad espiritual. Amén. Ahí hay bendición de parte del Señor. Cuarta consecuencia. Entonces la primera, vergüenza y aflicción. Segundo, ruina económica y muerte prematura. Tercero, maldición. Y cuarto, esta cuarta es terrible también, confusión, falta de dirección y temor. Un hijo podrá ser muy adulto, pero si le cae un espíritu de confusión lo vuelve nada. Yo conozco gente de 50, 60 años que todavía tienen vivos a sus padres. Les llega un espíritu de confusión y no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar, no saben para dónde agarrar. ¿Saben por qué? Porque no honran a sus padres. Dice el libro de Proverbios 20:20, para que usted lo tenga presente. Al que maldice a su padre o a su madre, al que maldice, al que le habla mal, que le dice grosería, lo maltrata verbalmente o habla mal de él, dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El libro de Proverbios es un libro simbólico. Vuelvo y lo leo. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Quiere decir, amados, que el que maldice a sus padres le va a venir a su vida confusión, falta de dirección y va a caminar en su vida con temor. Por eso hay gente que llega a los 50, 60 años y vive con un temor constante que le va a pasar, que se va a morir, que lo van a robar, algo le pasa. Y cuando usted va a mirar su vida a profundidad, es una persona que no hace sino maldecir a sus padres, desobedecer a sus padres,
humillarlos, maltratarlos, usurparlos, saquearlos, etc. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que usted como padre debe enseñarle a sus hijos a honrar a sus padres. ¿Y usted como hijo qué debe hacer? ¿Qué debe hacer como hijo? Como que no aprendieron nada, ¿o qué? Usted debe honrar a sus padres. ¿Qué es honrarlos? Cuénteme, ¿cómo podría usted honrar a sus padres? Obedeciéndolos, muy bien, un joven diciéndolo. ¿Qué más? Bendiciéndolo, ¿cómo? Respetándolo, ¿cierto? ¿Cómo más usted puede honrar a sus padres? Muy bien, bendiciéndolo, respetándolo, obedeciéndolo, proveyéndole. Usted sabía que el pueblo judío, los judíos por cultura, bendicen a sus papás, sacan cantidades y los bendicen. Usted puede bendecir a sus padres, pero hoy le dice uno a un pelado, bueno, le tocó pagar la luz de la casa. Ay, eso empieza, no, pero ¿cómo así? Si es mi plata, yo la trabajo. Y se ponen bravos. Y el papá, bueno, mi hijito, está bien, mi bebecito de 50 años, no hay problema, viva de gratis aquí en la casa. Los mismos papás se encargan de maldecir a sus hijos a través de lo que les enseñan. Usted debe proveerle de vez en cuando, mamá, papá, tome esta bendicioncita en la capacidad que usted tenga. Claro, si usted está un poco corto, pues, hombre, dele de vez en cuando algo que usted pueda. Llámelos el día de sus cumpleaños. Invítelos a almorzar. Dígales que los ama, que los quiere, así no se lo merezcan. Porque quiero decirles, muchos padres no se lo merecen, amados. Muchos padres fueron maltratadores. Pero ya no he hablado con una persona y dice, es que mi papá era maltratador. Yo conozco padres que tenía el papá de un amigo que era maltratador al extremo. Él decía que cuando él se tomaba la sopita o el caldo, ¿cierto? Metía la cuchara y si caía una gota de la cuchara al plato, le pegaba. Imagínense, ¿cómo sería la severidad de este hombre? Era un maltratador terrible. La esposa terminó separándose y los hijos porque el tipo era una cosa absurda. Pero cuando usted va a mirar y a analizar la vida de ellos cuando eran niños, ¿saben qué pasó? Que ellos fueron víctimas de lo mismo. Cuando hay un padre maltratador, no le dé tanto palo, entienda que él fue maltratado también. Porque uno da de lo que uno recibe. Entonces los padres maltratadores, ¿saben por qué? Porque tuvieron padres también que los maltrataron. Entonces usted debe entender que uno es el reflejo de sus... han aprendido, amén. Uno es el reflejo de sus padres. Usted quiere saber cómo es una persona, mire sus hijos. Y usted va a saber quién es realmente esa persona. La Biblia dice que los hijos son corona de los padres, así como la esposa es corona del varón. Lo leímos en Proverbios en estos días en el tiempo devocional. O sea, ¿cómo así corona? ¿Qué es una corona? Es honra. ¿Qué más? Es realeza, es belleza. ¿Usted qué puede sacar pecho? Con sus hijos, ¿no? No se vieron al papá de Luis Díaz, ¿no? Ese señor casi, yo pensé que le dieron patatús en el partido. Señor, uy, eso lo hacían así, yo dije, ese viejito le dieron un infarto. Pero imagínese el orgullo de este señor. Yo creo que ese señor se le olvidó cualquier día de secuestro, lo que le hayan dicho, contar de ver a un muchacho metiéndole 2 goles a Brasil. Es que mire, no hay nada mejor que ver a sus hijos exitosos. Y no hay nada más tristeza para un padre que ver a sus hijos arruinados, decepcionados, deprimidos y llevados de todo. Eso es frustrante para un papá. ¿Cómo quieren usted que sean sus hijos? ¿Qué tiene que hacer entonces? Enseñarlos a honrar a nuestro Padre Dios, a su Padre terrenal y a sus autoridades. Versículo número 4, miren lo que dice ahí en el capítulo 6 de Efesios. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí le da un consejo ahora a los papás. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces hay un error que cometemos los padres, todos lo hemos hecho, yo creo que es que exasperamos a nuestros hijos y los llevamos a la ira, ¿no? O sea, los oprimimos tanto, nos vamos hacia ellos tanto que los llevamos a la ira. Y hay algo que es terrible,
que el diablo le coloca a uno a veces es a criticar mucho a sus hijos. Y a criticarlos tanto hasta llevarlos a que ellos se airen. Dice la Biblia, no los provoquen a ira. No los provoquen a ira. Un hijo, ¿cómo va a obedecer si ve a un padre desobediente? ¿Cómo un hijo va a ser honrado si ve a un padre deshonesto? ¿Cómo un hijo va a ser un hombre diligente si ve a su padre o a su madre que son unos perezosos? ¿Cómo un hijo va a hacerlo, hermanos? Entonces es tremendo, uno quiere que a los hijos le vaya súper bien, pero uno mismo no entiende que uno es el artífice de que a ellos les vaya bien. Por eso tener un hijo es una gran responsabilidad, ¿sí o no, Vanessa? ¿Cierto? Y cuando están embarazadas uno es todo contento y uno quiere que sean, mejor dicho, lo último, pero cuando empieza a andar el tiempo, uno tiene que entender que la responsabilidad es de uno. Miren, si usted no enseña a honrar a Dios a sus hijos no se van a quedar niños toda la vida. La pregunta es, cuando a sus hijos le ofrezcan marihuana, o cuando a su hijo le ofrezcan algún tipo de droga, ¿qué va a hacer su hijo? Si usted no le enseñó el temor de Dios, su hijo va a caer. Miren, yo les cuento la historia de una señora. Hace unos años, amados, yo viví en la iglesia de donde salimos. Y en la iglesia al lado había una vecina y ella era una vendedora de sillas. Ella vendía sillas ahí al lado de la iglesia en un local y yo me ponía a veces a hablar con ella y yo le evangelizaba, yo le hablaba del Señor, le predicaba. Esa señora tenía la vida hecha un caos, era un caos su vida. Ella tenía 3 hijos, se había separado del esposo, que era un señor que manejaba buseta, un bucetero le decimos aquí. Se había casado con otro, pues estaba viviendo con otro y vivía ella con sus 3 hijos y el otro señor con sus 2 hijos. Y el hijo de ella embarazó a la hija de la pareja. Qué locura esa casa, era terrible. Los hijos, todos los hijos se les metieron al barrismo, todos eran barristas de Santa Fe. Entonces se iban a los partidos de Santa Fe y Santa Fe se les volvió un ídolo. Me acuerdo en ese tiempo que a la hija de 15 años, que era la menor, casi la matan y mataron al novio en ese tiempo de la niña, era un capo de la Ultrasur, un peladito como de 17 años, lo mataron ahí cerca al Campín. Y me dijo, mire, mi hija se salvó de milagro. Porque ella se la pasaba con el muchacho para arriba y para abajo, pero ese día preciso no se fue con él y ese día lo mataron. Donde ella hubiera estado con él la hubieran matado. Mi hijo el de la mitad, que dejó embarazada a la otra chica, se metió y eso no hace sino meter vicio. Y la mayor, que era una chica como 23, me dice, mira, a mí me duele. Yo a veces entro al cuarto y la encuentro a ella y me decía así, mire, yo le saco unas bolsas así llenas de pegante boxer del cuarto. Esa mujer estaba destruida. Y me decía algo, miren, les quiero contar para que usted entienda. Me decía, yo me arrepiento tanto. Yo vivía en un barrio que se llamaba Osa, en aquel entonces. Me decía, y al frente de mi casa había una iglesia. Por eso, hermanos, el hecho de que haya una iglesia en este sector es una bendición. ¿Para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Me decía, y los hermanos de la iglesia, el pastor, y me invitaban a la iglesia. Y me invitaban a los niños. Y yo los dejaba ir, decía. Yo a veces iba, pero sobre todo dejaba que ellos fueran. Y un día me dio el arrebato, dijo, no me vuelven allá a esa iglesia. Y efectivamente no los volví a dejar ir. Yo le dije a la señora, usted cometió el peor error que pudo haber cometido. No enseñarle a sus hijos a honrar a Dios. Le dije, hoy sabe qué sería con sus hijos si usted los hubiera dejado allá en la iglesia. Hoy estarían en la alabanza, hoy sería de pronto alguno de sus hijos el que canta o el que toca el piano, o de pronto uno de sus hijos sería el baterista, o de pronto uno de sus hijos sería un ayudante de la iglesia, un servidor. Pero hoy sus hijos están en el barrismo y en las drogas por su propia decisión. Y yo le decía, ¿por qué no va a la iglesia? Nunca fue, hermanos, jamás quiso ir. Me decía, yo voy el domingo, nunca llegaba. Y yo decía, esta mujer tan llena de problemas, tan atribulada, y ni así ella entiende que lo más importante para el hombre es honrar al Señor. Entonces en esta mañana, amados, yo quiero decirles, aprendamos a honrar a Dios, aprendamos a honrar a nuestros padres, aprendamos a honrar a nuestros pastores. Si usted como creyente tiene su pastor, yo quiero decirle, amados, es una bendición honrar a los pastores. No estoy diciendo idolátrelos,
Porque a eso es otro extremo, no, ay, que el pastor es Dios, no, es que nosotros no somos dioses. Pero sí es bueno que las ovejas o los hijos espirituales honren a sus padres espirituales. Muchas veces los hijos espirituales maldicen, hablan mal de los pastores, les desean el mal. Hay gente que muchas veces denigra, les roba la honra. Y yo quiero decirle una cosa, nunca permita eso. Si usted no permita que hablen mal de sus papás, no permita que hablen mal de sus pastores. No permita que hablen mal tampoco de ninguna autoridad. Eso trae consecuencias, hermanos. Pasó algo en el tiempo del Antiguo Testamento y es que María, la hermana de Moisés, habló mal de Moisés. Habló mal de Moisés, de su hermano, el propio hermano. Y dice la Biblia que le quedó blanca como la nieve, le cayó lepra en ese momento a María. Y el Señor se le acerca y le dice, María, porque fueron al templo del Señor y ella estaba leprosa, blanca como la nieve. Y el Señor le dijo, María, ¿no tuviste temor de haber hablado de tu hermano Moisés? Y ella le dijo a Moisés, ore por mí. Le dijo el Señor, y Moisés oró por su hermano y el Señor le dijo, pues va a estar 7 días así. El Señor la perdonó y la sanó, pero duró 7 días leprosa, alejada de la congregación de Israel. ¿Esto qué nos quiere decir en esta mañana? Nos han llamados, por favor, guardemos nuestras palabras de hablar mal de nuestros padres, no lo hagamos y vamos a traer bendición para nosotros. Amén. Póngase en pie y vamos a orar en esta mañana al Señor. Amén. ¿Cuántos habían escuchado un mensaje así? ¿No es cierto? Pero saben que Dios es tan bueno que nos enseña la palabra, porque la palabra de Dios nos edifica, hermano. No sé. Y mire, si usted ha sido mal hijo, porque puede ser que dentro de los que estemos aquí hayamos sido malos hijos, pues esta mañana es una buena mañana para que usted empiece una nueva relación con sus papás. Amén. Que usted esta tarde lo llame, viejo, vieja, te quiero bendecir, quiero desearte lo mejor en tu vida, perdóname, pídale perdón a sus padres, porque muchos hemos pecado con nuestros padres. Y yo he visto la bendición, miren, es que la Biblia es una realidad. Yo he visto cómo Dios bendice a los buenos hijos. Es impresionante, hermanos. Es una vaina. Mire, acá hay una hermana. Hoy no vino esa hermana, pero yo a esa hermana la admiro mucho. Esa hermana, hace poquito partió su mamá. Y una le decía, hermana, y me decía, no, mi mamá se me cayó, era una mujer muy anciana ya, ella, bueno, tenía muchas cosas complicadas, fue maltratadora con esa hermana. Yo le decía, perdónela y bendígala. Y ella dijo, yo me he hecho una promesa, dijo, voy a cuidar a mi vieja hasta el último día que ella viva. Y así fue, y así lo cumplió. Y yo le digo, hermanos, esa hermana Dios la va a bendecir tremendamente. De pronto ella en este momento no lo vea, de pronto usted y yo no lo veamos, pero de que hay bendición para ella va a venir bendición, porque Dios no miente en su palabra. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Levante la mano. Yo quiero que me vaya súper bien. ¿Qué hay que hacer, Vicky? Obedecerlos, honrarlos, amarlos, no hacerlos sufrir. ¿Cuántos hemos hecho sufrir a nuestros padres? Muchas veces yo le pedí perdón a mi mamá porque yo le hice sacar unas canas terribles. Y a veces uno en el momento no se da cuenta, hermanos, cuando uno es joven, eso uno cree que la vida es ya y que... Pero cuando empieza a pasar el tiempo y se da cuenta, oiga, los viejos me aconsejaron bien y yo no fui. Y yo hice sentir a mi mamá muchas veces, qué vergüenza, hermano, mi mamá iba a las calificaciones del colegio y empezaban, allá en el colegio tenían una, no sé, bueno, ahorita en los colegios no sé cómo sea, pero antes eran, bueno, vamos a nombrar los mejores, vamos a nombrar las posiciones de los estudiantes. Entonces empezaban, primer puesto para Pepito Pérez, bravo, todo el mundo aplaudía, no sé qué, ¿cierto? Los papás, orgullo. Segundo puesto, Pepito Pérez, no sé qué, Ruperto, bravo. Tercer puesto. Y siempre que mi mamá iba, último puesto, Cristian Vivas. Qué vergüenza, hermanos. Y a mí en el momento me parecía eso como chistoso. Yo decía, ay, eso. Pero después me di cuenta que qué terrible. Yo hubiera podido volver el tiempo, hermano, yo haría las cosas diferentes. Pero ya no lo puedo hacer, amén. Gracias al Señor, Él me rescató. Pero esas son cosas que hieren el corazón de los padres. Ningún padre quiere ver a sus hijos fracasados.
Pero yo le quiero decir una cosa: ore por sus hijos, bendiga a sus hijos, y no es tarde nunca para enseñarles a sus hijos la disciplina y la obediencia con el ejemplo. Que usted era todo rebelde, que no se le sometía a nadie, pues ahora usted puede decirle: hijo, yo he cambiado, y si yo he cambiado, usted también puede cambiar, y Dios lo puede ayudar. Que yo no quería hacer nada de Dios, ahora yo sí sé de Dios, ahora sí conozco a Dios, tú también puedes conocer. Nunca es tarde, amén, para bendecir la vida de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te queremos dar gloria, te queremos dar honra, te queremos dar alabanza y adoración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos edifica, Padre. Te queremos dar gracias porque tu palabra nos levanta. Te queremos dar gracias porque tu palabra nos llena de tu presencia. Señor, perdónanos porque no te hemos honrado a ti, Padre, como deberíamos. Perdónanos, Señor, porque no te hemos honrado, Padre, como la honra que tú mereces recibir. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir para ti cada día más. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a bendecirte, ayúdanos a respetarte, Señor, y ayúdanos cada día a ser mejores. Señor, ayúdanos cada día a ser mejores padres, pero también ayúdanos a ser mejores hijos. Queremos traer hacia nuestra vida y a la vida de nuestros hijos bendición y no maldición. Queremos traer a la vida de nuestros hijos riqueza y no pobreza. Queremos traer a la vida de nuestros hijos felicidad y no tristeza. Queremos traer a la vida de nuestros hijos bendiciones económicas y no ruina, Señor. Pero hemos entendido en esta mañana que tú nos has hablado y que tu presencia está con nosotros, Señor. Yo bendigo a cada persona que está en esta mañana y te pido que los llenes de tu presencia, que los ayudes a ser buenos padres, pero también que nos ayudes a ser buenos hijos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Gloria al Señor. Y miren qué bendición.